Vamos a iniciar hoy leyendo de Mateo 5, 23 y 24 allí puestos en pie. Vamos a leer juntos, en voz alta, la palabra de Dios a la voz de tres. 1, 2 y 3. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento en esta hora. Y hemos venido en una serie en la que hemos hablado de cómo enfrentar el conflicto. Cómo enfrentar el conflicto. Y hoy es el último mensaje de esta serie. Y el mensaje de hoy lo he titulado Reconciliación antes de adoración. Reconciliación antes de adoración. Estas palabras que acabamos de leer juntos hacen parte del famoso Sermón del Monte que dio Jesús para contrastar la voluntad de Dios con las creencias comunes de los judíos en el primer siglo, donde se le daba mucho énfasis a la apariencia externa. Este sermón del monte es una exposición del reino de Dios y su justicia. Jesús explica cómo deben vivir los ciudadanos del reino de Dios, aquellos que decimos creer en Jesús, cómo debemos vivir en contraste con la religión de los líderes de la época. Ahora, entre los tres grupos comunes de los judíos habían tres sectas o tres facciones. Una era los fariseos, la otra eran los saduceos y la otra eran los esenios. Los fariseos eran como los más conocidos, los principales junto con los saduceos. Los fariseos eran comúnmente los más públicos, los más influyentes. Se cree que el grupo de los fariseos inicia durante el periodo intertestamentario entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Se cree que ellos empiezan y surgen de un grupo que se conocía como los piadosos, que se forma durante este tiempo, este periodo, porque recordemos que Alejandro Magno, más o menos 300 años antes de Cristo, establece su imperio por todo el Mediterráneo y por todo el mundo conocido de la época. Eso genera que haya una influencia griega que se le conoce como la influencia helénica, y la idolatría griega empieza a tomar raíces, a echar raíces dentro del judaísmo. Entonces, durante este periodo intertestamentario se separa este grupo y separan y dicen la influencia helénica o griega y la idolatría están influenciando mucho el judaísmo. Nosotros nos vamos a separar y vamos a demostrar lo que significa verdaderamente ser judíos. La palabra hebrea para fariseo realmente significa separatista o separados. También se le conocía como el casidim, que significa los leales de Dios o los amados de Dios. Entonces, desde el principio los fariseos tenían la intención de mostrar lo que significaba la verdadera adoración, y aunque al principio quizás su intención era esa, poco a poco se volvieron tan extremistas en la parte externa de la ley de Dios que iban al extremo de tomar un pasaje como por ejemplo Deuteronomio 6:8, donde dice que la palabra de Dios debe ser por frontales entre nuestros ojos, y ellos lo que hacían era armar unas cajitas llamadas filacterias donde metían rollitos de versículos y se las ponían entre los ojos para decir que ellos eran muy piadosos, y llegaban a extremos como estos. Y esto, más la excesiva confianza en sí mismos y su propia justicia junto con las obras externas de adoración, los enceguecieron de tal manera que cuando vino el Mesías, oyeron sus palabras, vieron sus milagros, y en lugar de recibirlo con gozo, hicieron lo posible por detenerlo, al punto de hacerlo asesinar por su verdadera declaración de que él era el Hijo de Dios o Dios hecho hombre. Las palabras de Jesús en el Sermón del Monte eran una aclaración contundente del espíritu de la ley.
Y era una confrontación para los líderes religiosos que estimaban la apariencia por encima de todo. Ahora, esta realidad histórica de los fariseos y su énfasis en las cosas externas y la apariencia de piedad y la apariencia de una adoración superficial nos sirve para nosotros hoy para reflexionar en que este mundo también se enfoca muchísimo en las apariencias, en la piedad exterior, en los ritos superficiales, y nos olvidamos del corazón. Pensamos que la piedad y la verdadera adoración son solo actos externos, pero Jesús nos reta en este pasaje a pensar en aspectos más profundos de lo que ven nuestros ojos a simple vista. Así que la idea principal que quiero compartir con ustedes hoy es: antes de alzar mi mano en adoración, debo extenderla en reconciliación. Antes de alzar mi mano en adoración, debo extenderla en reconciliación. Ahora, tú estás escuchando todo esto, la historia de los fariseos, lo que ellos enfatizaban, te preguntas, bueno, pero ¿qué tiene que ver la adoración con la reconciliación? ¿Cómo se hace evidente la verdadera adoración? ¿Cuál es mi responsabilidad en todo esto? Bueno, estas son las preguntas que vamos a responder hoy a la luz de Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Y hoy vamos a ver 3 verdades que este texto nos presenta y que nos va a responder estas preguntas, y además de tener un entendimiento claro de lo que Dios desea para nuestras vidas. Vamos a iniciar con la primera verdad y estamos tomando apuntes allí. Punto número 1, la adoración verdadera se evidencia en Él, y la palabra clave para completar es corazón. Se evidencia en el corazón. Dios está interesado en nuestra condición interna, no simplemente en nuestros actos externos de adoración, que a los ojos de los hombres pueden parecer muy loables, pero que no son coherentes con la condición interna de la persona que los practica. Dios desea que nuestras obras externas vayan acompañadas de actitudes del corazón que correspondan. Veamos entonces la primera parte del versículo 23 de Mateo 5. Dice: por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar. Muy bien. Esta enseñanza se da en el entorno del Mar de Galilea. El Mar de Galilea se encuentra en este mapa en la parte norte. Se cree que Jesús da el sermón del monte en una zona cerca a Capernaum, que es en la parte noreste del Mar de Galilea. La audiencia que está escuchando este mensaje está a unas 100 millas de Jerusalén, aproximadamente 175 kilómetros, porque ese era el único altar autorizado para que los judíos ofrecieran una ofrenda o un sacrificio. La palabra aquí, ofrenda, puede ser sacrificio o puede ser una ofrenda, cualquiera de las dos. Entonces, ¿qué pasa? Jesús les está diciendo que si están presentando su ofrenda en el altar, inmediatamente la audiencia está escuchando un viaje que les va a tomar entre 5 a 7 días, depende de la ruta que tomen, para llegar a ofrecer esa ofrenda. Vamos a decir que llevan su animalito, tienen que viajar con el animalito, tienen que llegar hasta allá, caminar 175 millas, 75 kilómetros aproximadamente. Es como que camináramos de aquí a un poquito antes de llegar a Wilmington. Como que para ir a adorar a Dios tocaba ir hasta allá, caminando. O sea, aquí hay un esfuerzo, aquí hay un compromiso, aquí hay un deseo de adorar a Dios. Presentar una ofrenda de amor o un sacrificio por los pecados propios. De cualquier manera, este era un acto de adoración bastante demandante. Era un acto de adoración que requería un esfuerzo bastante grande. Y eso es lo que estaban pensando esta audiencia allí en Capernaum, ahí al lado de Capernaum, el Mar de Galilea. Wow, Señor nos transporta más o menos 100 millas hacia el sur. Luego dice la segunda parte de Mateo 5:23, y allí, ¿en dónde? En Jerusalén, después de viajar más o menos 100 millas, allí, una vez que hiciste ese viaje, una vez que invertiste el dinero, una vez que caminaste todo eso, una vez que te tocó dormir por ahí en el camino, una vez que estás allí, te acuerdas, caes en cuenta
que tu hermano tiene algo contra ti. Imagínense que después de ese viaje de una semana, ustedes llegan al altar, llegan a ese templo en Jerusalén, llegan a la zona donde se ofrecía el sacrificio. Ustedes están listos de pronto con la ofrenda que trajeron, de pronto de frutas o un animal para sacrificar. Y de repente en ese momento, ustedes se acuerdan que alguien tiene algo en contra de ustedes. Ustedes se acuerdan que esa persona que los saludaba con entusiasmo, ahora los saluda con frialdad. Allí se acuerdan que de repente esa persona que ustedes estiman, ahora se dirige a ustedes de una manera diferente. Noten que aquí el asunto no se trata de un malestar mío, sino de un malestar de otra persona conmigo. Porque una cosa es recordar que alguien nos hizo algo, que eso lo hemos hablado en los mensajes pasados de esta serie, y otra cosa es que sospechamos que alguien tiene algo en nuestra contra porque esa persona ha cambiado con nosotros, ya no es tan cariñosa como antes, no nos saluda igual. El asunto aquí no es que yo tenga ira en mi corazón, porque eso lo trata Jesús en los dos versículos anteriores, porque ahí en el versículo 21 y 22 Jesús enseña que el asesinato está prohibido, obviamente, ustedes oyeron, no matarás, dice el Señor ahí en esos versículos, pero el Señor también les dice, pero ojo, porque no es solamente matar, no solamente el acto, sino es la ira en el corazón, el desprecio hacia otros. Jesús amplía esa ley y dice, no se trata de no matar solamente, sino de enojarnos contra otros, insultarlos, dice, decirle necio, en el griego raka, que es esa palabra fuerte como necio. Jesús dice, aún esas cosas en el corazón seremos sujetos a juicio, destacando la importancia de la reconciliación y el control de las emociones. Pero en estos versículos que estamos abordando nosotros, 23 y 24, Jesús no está hablando de cuando yo tengo algo en contra de otro, sino cuando otro tiene algo en mi contra. Y Jesús dice que cuando traigo mi ofrenda al altar, y en este caso un viaje tremendo, un esfuerzo tremendo, y ahí me acuerdo que alguien tiene algo en mi contra, Dios desea que yo haga algo al respecto, a pesar de que yo no me sienta mal con ellos. Porque uno dice, pues si tiene algo contra mí, pues que venga. Sí lo he notado como raro, pero es su problema. Pero Jesús dice, tienes una responsabilidad. Si después de ese viaje traes tu ofrenda y allí te acuerdas que tu hermano en la fe tiene algo contra ti, tienes una responsabilidad, que es lo que nos lleva al punto número 2, el cual es, la palabra clave es responsabilidad. Tengo una responsabilidad cuando alguien tiene algo en contra de mí. Tengo una responsabilidad. Y muy pocas veces pensamos que tenemos una responsabilidad. Si alguien tiene algo en mi contra, eso es problema de ellos. ¿Yo qué culpa? Pues que venga a mí, es lo que generalmente pensamos. Pero en el escenario que Jesús presenta, se crea aquí una situación para el adorador que hace un largo viaje hasta Jerusalén para ir a adorar a Dios, a presentar su ofrenda en el altar. Y en ese momento que está presentando esa ofrenda en el altar, se acuerda que piensa que alguien tiene algo en su contra, y ahora Jesús nos muestra nuestra responsabilidad ante esa situación en el versículo 24. Leámoslo todo. Dice, ¿qué debemos hacer? Deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Wow. Aquí quedamos con una responsabilidad gigantesca. Entonces ahora me toca interrumpir, hacer una pausa en mi acto de adoración para ir y reconciliarme con mi hermano. Recordemos la idea principal, porque antes de alzar mi mano en adoración, debo extenderla en reconciliación. Viene el literal A del punto 2, que es, debo tomar la iniciativa. Debo tomar la iniciativa. Si yo siento que mi hermano tiene algo contra mí, dice, deja allí tu ofrenda delante del altar. Si trajiste un animalito, encárgalo. Mira, yo necesito
ir a reconciliarme con mi hermano, voy a dejarlo aquí y ya vengo. Pero el ya vengo implicaba grandes cosas para ese adorador, ¿no? Deja allí tu ofrenda delante del altar. Hay una responsabilidad y debo yo tomar la iniciativa. Luego, ¿qué dice el versículo? Dice, y ve, deja la ofrenda ahí y ve. Muévete, toma la iniciativa. Tú, no esperes a que el otro venga a ti. Tú ve, tú toma la iniciativa. Esta frase de 3 letras y ve implica un tremendo esfuerzo. Implicaba para el adorador, de los que están escuchando originalmente el mensaje, de los que están allí en Galilea, debes devolverte la semana que te demoraste viniendo, ahora tienes que devolverte. Ahora tienes que regresarte y caminar una semana y tienes que ir y buscar a aquella persona. Ese propósito por el cual caminaste tanto ahora se tiene que poner en pausa porque tienes una responsabilidad antes. Soy yo el que debe ir a buscar a aquel que está incómodo. Porque el objetivo no es mi comodidad, el objetivo no es que yo esté bien, el objetivo no es lo que me conviene a mí, sino se trata de lo que a Dios le agrada, se trata de lo que verdaderamente significa adorarlo. Y esa adoración implica que debe hacerse cuanto antes. Deja ahí tu ofrenda, olvídate de lo que estabas haciendo y ve. Apenas Dios trae convicción a mi corazón de que alguien tiene algo contra mí, yo debo ir y cumplir con mi responsabilidad. No se tiene que esperar hasta el momento perfecto. Dice, ve ya, ve hoy mismo. Mañana puede ser demasiado tarde. Si yo no pienso o sé que alguien tiene algo contra mí, si yo no sé, si yo no pienso, si yo no se me ocurre, pues yo no soy responsable. ¿Cómo voy a saber? Dios no me hace responsable de lo que no sé, pero Dios me hace responsable de lo que sospecho, porque ahí entonces entra mi responsabilidad. Y viene el literal B. Debo buscar, y la palabra clave es la reconciliación. Debo buscar la reconciliación. No solamente debo tomar la iniciativa, sino que debo buscar la reconciliación. Inmediatamente. Veamos el versículo 24. Dice, y ve, reconcíliate primero con tu hermano. Debo ir a restaurar la relación. No solamente se extiende mi responsabilidad a tomar la iniciativa, sino a buscar la reconciliación. ¿Y qué es la reconciliación? Es buscar arreglar una relación, es componerla, es conciliar, es llegar a un acuerdo, es saldar las cuentas, es sanar las heridas. Ahora, seguramente algunos de ustedes están pensando, bueno, yo tengo esta situación, pero la persona no quiere, pero la persona no le interesa, pero la persona ya no está por ahí, pero la persona, etcétera. Bueno, miren lo que dice Romanos 12:18. Si es posible, a veces no es posible. O sea, el Señor no le estaba diciendo a aquellos adoradores que viajaban desde Galilea una semana caminando y no les estaba diciendo, ahora devuélvanse, si no es posible. No, tiene que ser posible. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa. Yo no soy responsable por lo que no depende de mí. Yo soy responsable de lo que depende de mí. Ya si la otra persona no quiere, ya si la otra persona hemos hablado del tema y sigue enojada contra mí y yo hice todo lo posible, entonces puedes presentar tu ofrenda, tu acto de adoración. Pero si tú no has hecho lo posible, si tú no has hecho todo lo que Dios te ha pedido, entonces, dice acá, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Si tú no estás en paz con alguien y no has hecho todo lo posible, entonces Dios te hace responsable. Dios te hace responsable. En cuanto dependa de nosotros, pues debemos hacer nuestra parte y dejarle el resto a Dios. Si yo he hecho mi parte, ok, ya cumplí. Ya fui a hablar con la persona. Ya le busqué. No me dio la cara, no quiere hablar conmigo. Ok, ya hice mi parte. ¿Qué más puedo hacer? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? ¿Te he notado diferente? Y muchas veces
no hay nada específico, sino que la persona está pasando por un momento difícil que no tiene nada que ver con nosotros, pero el Señor dice, no corran el riesgo de que haya algo en contra de ustedes, vaya y pregunte, vayan e intenten arreglar, vayan y intenten reconciliar. Recordemos la idea principal, antes de alzar mi mano en adoración, debo extenderla en reconciliación. Ese es el punto. No podemos pretender y decir, vamos a adorar a Dios, vamos a la iglesia, voy a traer mis ofrendas, voy a hacer esto para el Señor cuando estoy en una situación en donde otras personas, yo sé que están con algo en contra mía y yo no voy a intentar reconciliar. Y eso nos lleva al punto número 3 y último. Dios demanda, la palabra clave aquí es reconciliación antes que, y la segunda palabra es adoración. Dios demanda. No es una sugerencia. No es una opción. No es algo como que si te provoca. Dice aquí el versículo 24, reconcíliate. Y esto está en voz imperativa. Tienes que hacerlo. Reconcíliate. Ve, toma la iniciativa. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Wow. El adorador ha viajado toda una semana. Llegó, está presentando la ofrenda y se acordó, mi vecino, yo le he notado diferente, creo que algo pasó ahí. Ok, Señor, voy a dejar esto aquí, me devuelvo otra semana, busco a mi vecino, que el vecino está de viaje, bueno, ¿cuándo vuelve? Una semana, ok, me espero. Viene, hablo con el vecino, te he notado diferente, ¿qué pasa? No, es que estoy molesto contigo porque tus cabritas están pasándose aquí a mi lote y me hicieron daño en mis plantas o me dejaron todo sucio o lo que sea. Oh, discúlpame, tendré más cuidado, pero no quiero que nuestra relación esté afectada. Es interesante, dice aquí con mi hermano, pero no nos exime de aún buscar la reconciliación con personas que no son de la fe. Obviamente el hermano va a tener más capacidad porque entiende el perdón de Dios, entiende lo que el perdón significa, va a poder extender el perdón si hay algo que les hemos ofendido. A veces no sabemos qué pasó. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Entonces ya aquí ve y presenta la ofrenda. Tercera semana de camino. Otra semana más de camino para entonces poder ir y adorar a Dios como Dios desea. Una vez que he intentado restaurar una relación que se había roto, una relación que está mal, entonces ahora puedo ir y presentarme delante de Dios y ofrecer mi acto de adoración. Jesús está confrontando la idea de la adoración superficial. Sí, yo voy y canto, yo voy a la iglesia, doy mi ofrenda y cumplí con mi responsabilidad. Ya no tengo que hacer nada más. No, Jesús está diciendo, tienes mucho que hacer porque si tú no te reconcilias primero con tu hermano, Dios no acepta tu acto de adoración. No podemos venir a adorar a Dios cuando estamos en riña con un hermano en la fe. Ahora, no quiere decir que no deben venir a la iglesia, porque es aquí donde somos llamados a la obediencia, es aquí donde somos confrontados con la palabra, es aquí donde Dios habla en nuestros corazones. Y el objetivo de la iglesia no es emocionarlos, al menos no de la iglesia bíblica. No es que ustedes salgan emocionados, que les hagamos cosquillas en los oídos, que ustedes son maravillosos, grandes, gloriosos. El objetivo es ser enseñados, es ser redarguidos, es ser instruidos en justicia, es que la palabra de Dios nos confronte y que nos muestre, wow, estoy siendo superficial en mi adoración, wow, Dios me está llamando a reconciliarme con otra persona que ahora sé que tiene algo, no sé qué es, pero tiene algo en contra mía. Y el Señor desea que antes de yo venir a presentar algo de adoración, yo vaya y me reconcilie. Debe haber un cambio en mis relaciones humanas si en realidad ahora tengo una relación con Dios.
A veces pensamos que la adoración se trata de un coro más grande, o vamos a mejorar la adoración, vamos a mejorar los platos para recoger la ofrenda, vamos a comprar instrumentos musicales más finos, más modernos, vamos a tener secciones adicionales dentro del servicio, vamos a tener un mejor boletín, vamos a mejorar la página web. Y aunque todo esto sería excelente y es bueno y es crucial, el punto de Jesús es que la adoración verdadera surge en el corazón y que Dios desea reconciliación antes de adoración. El deseo de Dios no es que nosotros vengamos aquí a un lugar donde está lleno de intrigas, comentarios negativos, murmuraciones, pleitos, divisiones, asuntos no resueltos entre hermanos. ¿Cómo Dios va a bendecir nuestras vidas con la paz que sobrepasa todo entendimiento si nosotros mismos no la buscamos, no la trabajamos? Qué triste pensar que venimos con amargura en nuestro corazón, con pleitos, con disensiones, aún con nuestras propias parejas, pensando que estamos adorando a Dios porque cantamos o damos dinero o estamos atentos al sermón dominical. Familia, Dios no quiere, Dios no acepta, Dios no desea, Dios no anhela, ni se agrada, ni se deleita de una adoración superficial cuando yo no he solucionado o siquiera intentado solucionar las amarguras que otros tienen contra mí. Si yo sé que existen personas que tienen algo contra mí, aunque no sepa qué es exactamente, y yo no cumplo con mi responsabilidad de tomar la iniciativa y buscar la reconciliación con esa persona, Dios no le interesa ni le place el acto de adoración que yo traigo para Él. Dios desea que nuestra adoración provenga de un corazón limpio, de un corazón obediente, no de un corazón orgulloso, no de un corazón superficial, no de un corazón altivo. Es como si Dios nos dijera: no dependan de su propia justicia, no crean que son santos solo porque no matan. Déjenme decirles que antes de venir a mí con actos externos de adoración, deben ir a reconciliarse con sus hermanos. Yo no acepto semejante hipocresía. Ustedes están obligados a posponer su acto externo de adoración e ir inmediatamente a buscar reconciliación. Porque si no han hecho todo lo posible para reconciliarse con los hombres, su adoración es hipocresía. Es hipocresía. Tenemos una gran responsabilidad y obviamente la responsabilidad más grande es con los que están más cerca a nosotros. La responsabilidad con nuestras parejas. La responsabilidad con nuestros hijos, con nuestros familiares. Así que la verdadera adoración no se mide por la cantidad de la ofrenda o por la belleza del canto, sino por la pureza de un corazón reconciliado con su prójimo. La prioridad no es la ceremonia o el rito, sino la relación. La adoración aceptable es la que fluye de una buena relación con los demás. No olviden la idea principal. Antes de alzar mi mano en adoración, debo extenderla en reconciliación. La pregunta es: ¿a quién debo llamar hoy? ¿A quién debo contactar? ¿Con quién quizás debo hacer una cita? ¿A quién debo buscar? ¿Qué personas han cambiado y he notado que ha habido algo diferente? Ahora, si lo notaste, intentaste buscar a la persona y la persona no te da la cara, bueno, ya tú cumpliste con tu responsabilidad en lo que dependa de ti, intentaste estar en paz, pero ya no se dan las cosas. Ahora, también hay personas que se molestan con nosotros cuando hacemos lo correcto. Pues obviamente en eso no tienes una responsabilidad sobre alguien porque pues no has hecho algo malo, pero tienes que asegurarte qué pasa. Tienes que asegurarte qué pasa. Si yo noto a alguien y hoy le digo: oye, te he notado diferente, ¿estás bien? ¿Qué pasa? ¿No has vuelto a la iglesia? Pastor, es que usted un día predicó que antes de adorar a Dios yo debo ir a reconciliarme con mi hermano y eso me ofendió. ¿Ok? Lo siento que te haya ofendido, pero eso es lo que te dice la palabra de Dios. Pues no me gusta y usted es un hombre altanero. Bueno, hermano, yo vine a intentar
reconciliarme contigo. Notaba que estabas un poco molesto. ¿Hay algo que yo pueda hacer? No, porque usted es malo. Ok. Dios te bendiga. Igual estamos ahí para servirte. Me ha tocado hacerlo muchas veces. Hay gente que se molesta porque aquí no les hacemos cosquillas en los oídos, porque no les decimos lo que quieren escuchar, sino les decimos lo que la palabra dice, y la palabra de Dios nos ofende nuestro orgullo, nos muestra el pecado y eso no nos gusta. Pero si ese es el caso de que la persona está molesta contigo porque has hecho lo bueno, es que usted no me quiso acompañar allá a la taberna esa noche, usted es un mal amigo. Bueno, yo no puedo ir contigo más allá, porque eso me está afectando mi vida, es un tropiezo para mi vida y he tomado la decisión de seguir a Jesús y por eso no puedo ir más a la taberna contigo. Pues entonces ya no es mi amigo. Y usted puso algo en las redes sociales y me ofendió. Entonces, si has hecho lo que debes hacer y la persona insiste en quedar mal contigo, ya no es tu responsabilidad. Dios no nos está mandando a cambiar nuestros valores. Dios no nos está mandando a cambiar la verdad para agradar a la gente. Dios nos está mandando a obedecer al Señor, y si alguien se ofende porque estamos obedeciendo al Señor, y con cariño y con humildad vamos y les buscamos, intentamos reconciliar, pero si aún así la persona queda molesta, has cumplido con tu responsabilidad. Pero finalmente, amados, no podemos reconciliarnos con los hombres si no nos hemos reconciliado con Dios. Si tú estás aquí hoy y aún no has entregado tu vida a Jesús, no tienes paz con Dios. Si no has aceptado a Jesús como tu Salvador personal, todavía tienes cuentas pendientes con Dios. Y la mala noticia es que no podemos pagar nosotros esas cuentas si no es en un tormento eterno. Pero Dios nos ama de tal manera que ha dado a su Hijo para que ahora en Él nuestras cuentas sean saldadas, nuestras cuentas sean pagadas. Por eso cuando Jesús murió en la cruz dijo: consumado es, ya se pagó todo, ya quedó saldado todo, ahora tengo reconciliación con Dios y puedo vivir una vida nueva, y esa reconciliación con Dios me da la capacidad de que yo pueda extender mi mano en reconciliación con mi hermano. Así que te quiero invitar a que hoy reconcilies tu vida con Cristo. Reconcilies tu vida con Dios por medio de Jesús. Es el único camino, la verdad, la vida. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo bajo el cual pueda ser salvo. Necesitamos desesperadamente reconciliarnos con Dios. Y hoy está el Señor llamándote a ti, si no lo has hecho, a que lo hagas. Y si ya lo hiciste, para que medites si necesitas reconciliarte con alguien más. Vamos a orar.